Mucha gente cree que República Dominicana es solamente la playa, la pachatica en la playa y piña colada y nada más. Hasta el momento cuando ellos tienen que pagar factura por la electricidad. Pero realmente República Dominicana es mucho más que todo eso. Y nosotras somos los ejemplos de que es así. Hoy vamos a hablar sin filtros. Te vamos a demostrar esas cosas de República Dominicana que nos chocan y que realmente te muestra que República Dominicana es mucho más que Punta Cana. Así que estamos acá. Mira, con estas vistas tan hermosas. Lo principal, o sea, qué mejor que mirar esto. Y esto no es Punta Cana, esto es Barahona. Te voy a hacer una pregunta. Se me fue. Sabemos que acá existe algo como ahorita. Cuando te dicen, vengo en 5 minutos y vienen en 1 hora, por ejemplo. El tiempo es más flexible. En tu caso, ¿eso fue el choque cultural o en Cuba eso funciona así mismo? Yo creo que es igual, porque en Cuba yo digo, voy ahorita, pero es como para decir un ratico. Voy ahora, es que voy ahora. Ya estoy llegando, llego ahora mismo. ¿Sabes? Como en un ahora. Pero si es ahorita, después, más tarde. Así mismo como acá. Entonces, ¿no te chocaste con eso que te dicen, vengo en 5 minutos y te vienen en 1 hora, en 2 horas? No. Para mí eso fue un choque. Para que tú veas, para mí fue un choque más bien. Por ejemplo, contigo, cuando quedábamos las primeras veces, sí decíamos 11 y ella era como que 11 y yo, bueno, pero tienes que estar esperándome 5 minutos antes de las... O sea, ni siquiera 5 minutos está bien, es 11 y ella llegaba súper puntual. Y eso está perfecto porque así no pierdes el tiempo, ni le das tu tiempo a nadie, porque si tú estás cogiendo tu tiempo para esperar a otra persona y llega media hora tarde. Yo pierdo el tiempo, porque normalmente yo llego y tengo que esperar a otro. Entonces ya después, cada vez que yo me iba a juntar con ella específicamente, porque ella es una persona que con antelación planifica todo perfectamente y así tú sabes lo que vas a hacer. Por ejemplo, tú me dices, nos vamos a juntar el mes que viene, ¿cuándo nos vemos? Y ya quedamos desde ahora que el mes que viene nos vamos a ver el día 10, qué vamos a hacer y cuáles son los horarios. Y eso es perfecto porque ya yo no hago más planes, simplemente que ese día... Más fácil. Es mucho más fácil, pero con la única persona que me ha pasado que me puede organizar de esa manera es contigo. Son la única. Porque con otra persona, sí, voy mañana o tengo la entrevista el domingo, sí, llego a las 7, ok, eso quiere decir que yo voy a llegar. Y a veces tienes que esperar a hacer... O a veces espero. Lo que yo no sé es cómo ella, cuando va a un lugar lejos, puede determinar el horario. Porque yo vengo de Bonao para Barahona y son muchas horas y ella quiere que yo le diga a qué hora tú llegas. Y yo no sé, hay veces que el horario no depende de ti. Es verdad, pero yo siempre tengo una receta así, que antes de salir yo verifico el GPS, cuánto me dice y añado como 10 minutos, 15 minutos. Ella es tan perfectamente perfecta que yo no sé cómo lo hace. A mí no me sale. Que voy a un lugar lejos, siempre me pasa que yo digo, bueno, 1 hora de camino, pero ¿y si me demoro 20 minutos de tapón? ¿Y si la guagua no sale a la hora que yo dije? Claro. Muchas veces me pasa eso. Punto para Kinga. ¿Cómo lo hacen ustedes? Pero yo, cuando trabajaba en el trabajo, sí hay que ser puntual. La clase a las 8. La entrada en mi trabajo eran las 7 y 40. Okay. Pero ahora también es mi trabajo, porque si yo tengo que ir a un lugar es mi trabajo. Pero uno como que lo toma más flexible. Sí, yo voy a pasear, yo voy a Barahona, pero no importa la hora que llegue. Pero ella sí necesita saber a qué hora yo llego. Miren qué bonito, miren qué hermoso. Estoy enamorada, pero enamorada de este lugar. Yo siempre lo digo cada vez que voy a un lugar nuevo, pero es que definitivamente estoy enamorada. Si a ti te pasa que la gente sabe que tú eres de afuera y aprovechan de ti. Nunca me ha pasado. Yo creo que ya la gente sabe que soy tigra. Nunca me ha pasado que si alguien me ve y una fruta cuesta 100 pesos, me dice, no, 150, por ser a ti. Nunca me ha pasado. Entonces a mí ha pasado varias veces. Y el mismo cuando fuimos a comprar fruta, ella me manda a mí. Siempre es así porque me parece que a la gente piensa que yo vengo de Estados Unidos y salgo con los dólares. Parezco dominicana cuando hablo. ¿Tienes el acento parecido? Sí, porque yo le digo, ¿y la ñapa? A mí tú no me vas a dar ñapa, no. Si te compré tremengo, dame la ñapa. Y me dicen, ella sabe regatear. Ahora, ¿qué sí me pasó?
Y eso como me impactó. Cuando yo venía por acá para Barahona, y creo que es la primera vez que me pasa algo así, yo estaba esperando a Yadir y entonces yo estaba ahí afuera y había un señor que ayuda a parquear y entonces me decía, viajera, viajera esto, viajera, no sé qué, como que notaba que yo no era de ahí. Yo creo que en República Dominicana le dicen viajeros a los dominicanos que van a Estados Unidos. Me quedé con eso porque yo decía, yo no voy a Estados Unidos ni nada, ni viajo ni nada, yo simplemente vengo de Cuba para acá. Pero como él notó, algo es raro en mí, porque, o sea, algo diferente, a lo mejor me vio como Yuma. El séptimo sentido. Pero dime ahora el choque cultural que tuviste al llegar acá. O si la cultura de Cuba, de República Dominicana es así parecida, que no hay choques culturales tan grandes. Acá la gente es mucho más abierta y amable que en Polonia. Sí, yo diría que se parece mucho con la cultura de Cuba, pero realmente aquí son más amables que en Cuba. Y entonces, por ejemplo, cuando yo llegué, me decían mucho saludos. Tú vas pasando nada más por la carretera, saludos, ¿sabes? Entonces, en Cuba, si yo voy a donde tú estás específicamente a hablar contigo, buenos días, necesito tal cosa. Pero no saludas a todos. Simplemente paso, no. Eso es como que yo decía. Pero ahora no, eso fue el principio. Ya estás acostumbrada. No, ahora normal, saludo. Pasa alguien, saludo. Eso me chocó mucho porque, sabes, en Polonia ni siquiera saludamos a nuestros vecinos. Y ahora ya tú estás ya aplatanada. Ya estoy saludando al señor que ni siquiera yo conozco en la calle. Pero si él me mira, eso es raro no decirle saludo, buen día. Ya ustedes la contagiaron ya. ¿Y qué te parece este lugar? Hermoso, bonito, bonito. Te voy a mostrar más lugares bonitos hoy. Y otra cosa que yo les estaba diciendo a Kinga, que fue principalmente el choque que tuve yo, al yo tener ahora la tecnología de tener cuenta de banco y pagar y todo eso. En Cuba yo también tenía cuenta de banco y tenía tarjeta, pero era muy diferente a la que es aquí. Para mí fue un choque realmente cuando yo llegué aquí a República Dominicana, tanto desarrollo. Ay, eso se nota. Sí, entonces para mí es como, a veces me da vergüenza, porque por ejemplo, yo todavía no sé sacar dinero en el cajero, que no debe de ser tan difícil, me imagino que sea algo parecido a lo que es en Cuba, porque en Cuba también es cajero. Como son bancos diferentes, como es, tú sabes, como que, ay Dios mío, si hago algo que no es, y si alguien me mira así como... Como que me dice, ay, esta niña en pleno siglo XXI. Porque la primera vez que pagué con tarjeta fue en la farmacia y yo no sabía si la tarjeta se pone, si se hacen así. Y yo estaba, ¿qué hago? Y me dio mucha pena. Y entonces yo digo, eso para mí fue un choque. Este país es bien desarrollado. Sí, comparado con Cuba, muy desarrollado. No se vayan a reír de mí, por favor. Ahora se empiezan a reír y se empiezan a burlar. Decir, ay, pero esta niña, ¿qué campesina es? Y por fin llegamos al próximo lugar, que es Los Patos. Y ahora vamos a hablar sobre las cosas que no tenemos en nuestros países, pero hay acá en República Dominicana. Una cosa que hay acá en República Dominicana, pero en Cuba no hay. Muy fácil. Comida. Supermercados llenos de comida, de variedad, de todo. En los supermercados aquí hay de todo. Lo mejor de todo es que lo puedes pagar en un buen precio. No tienes que deber la vida completa para poder ir a un supermercado y comprar comida básica. Puedes llegar cualquier día tienes huevo, pollo y todo eso. Yo no diría la comida, sino la tranquilidad de la gente y que acá hay esta libertad. Podemos decir que no hay tantas leyes que te dicen no puedes hacer eso, aquello, y porque en Polonia todos estamos así, rectos. Son más pasivos y aquí son más como que expresivos, caribeña, europea. En Cuba, en ese contexto, es muy parecido a República Dominicana porque la gente son también abiertas. Y ustedes que viven, por ejemplo, afuera, si hay una cosa que ustedes notan que allá no hay y acá en República eso existe, la bulla. Y bueno, otra cosa de Cuba es que tengo la facilidad para ir a cualquier lugar, pero fácil. Simplemente cogí la guagua de Bonao, Santo Domingo, y después de Santo Domingo para acá, para Barahona, y fue muy fácil. En Cuba se me hacía muy difícil poder ir a visitar algún lugar hermoso de Cuba, porque hay lugares hermosos, pero para mí era muy difícil. Lo que no hay es el transporte. Hoy cuando pasamos de Barahona por la mañana y vimos muchas guaguas, muchísimas. Es decir, que las personas también vienen, cogen sus guaguas, hacen tour, vienen los fines de semana, todos los fines de semana allá para poder ir a la playa. Casi siempre la gente
las personas lo hacen en verano. Acá eso es cada domingo, podemos decir. Todos los fines de semana. Y otra cosa, ¿qué fue lo más difícil para ti como una mujer acá en República Dominicana al principio? Cuando yo salí de Polonia a República Dominicana, todos me dijeron que tengo que tener cuidado, que acá es súper peligroso, que sabes, yo soy rubia, entonces me van a, no sé, secuestrar. Te decía tu familia allá en Polonia. Claro, porque ellos vieron todo lo que dicen en las noticias y, sabes, tenemos un filtro de la seguridad. Llegué acá con el miedo, que puede ocurrir de todo. Al final, eso no fue la verdad. No sé si tú tenías así mismo con la seguridad. ¿Qué pensó tu familia? Bueno, yo no tuve ningún miedo. Yo sabía que este país era muy parecido a Cuba. Yo la verdad nunca me sentí insegura. Desde que llegué a República Dominicana nunca me he sentido insegura en ningún lugar. Incluso he ido a algunos lugares sola. Al principio no fue el miedo, como decir, a República Dominicana como tal, sino que era al estar en otro país. ¿Cómo serán las personas? ¿Esta fue tu primera vez afuera de Cuba? La primera vez fuera de Cuba. Y entonces era un sentimiento era como esa impresión de, ay, ¿cómo será? Porque una cosa es lo que tú ves en los videos y otra cosa es cuando ya tú llegas. Desde que llegué, no, para nada. En mi familia, al principio, cuando no sabía mucho tampoco, me decía, ten cuidado porque al lado de República Dominicana está Haití. Ah, por eso. Es cosa que uno no sabe realmente porque uno especula desde la distancia, desde no saber. Ahora tengo el tema picante, los hombres. Al principio, ¿cómo reaccionaste a los piropios y cómo reaccionas ahora? Te digo la verdad, a mí nunca me han faltado el respeto. ¿Será porque yo siempre ando con Yadir? A mí no me dicen, ay, qué linda, me quiero casar contigo. Nunca me lo dicen. Sí hay personas que me dicen, pero no es falta de respeto para mí. Ay, con respeto a tu esposo, estás hermosa, pero más bien como decirme que esto es un elogio. ¿Eso se cambió al principio y ahora o no? Siempre Nunca. fue así. Siempre fue así. Nunca he recibido ese tipo de... que las personas dicen que el dominicano es muy enamorado. El dominicano es como que... Tigre. Ay, qué linda, yo lo sé, ¿entiendes? Pero a mí nunca me han faltado el respeto. No quiere decir que yo sea fea, porque yo soy linda. Claro que sí. ¿Y hay diferencia entre Cuba y República Dominicana? En este caso son los caribeños, ambos entonces. Yo diría que los caribeños son así. Cuando ven una mujer linda dicen, Si tú pasas por la calle y hay un grupo de hombres sentados, mami, qué linda, mami, qué linda. Si tú andas sola, si te hacen así, ay, qué linda, te dicen piropo, ay, no sé qué. Pero si tú andas acompañada con tu esposo, no te dicen nada. sí, yo he notado eso. Cuando yo salgo sola, yo escucho muchas más cosas que cuando salgo con alguien. ¿no es? Pero para mí eso fue como un choque al principio, porque en Polonia somos reservados. ¿Y cómo se enamoran entonces? ¿Cómo tú conoces a tu prometido en Polonia si no hablan? Pero mira, hola, ¿cómo estás? Y así Pero hablamos sí, sobre el clima primero. Por ejemplo, si tú estás en una playa ahora mismo, el amor de tu vida puede llegar desde la playa. ¿Dices? Claro. ¿Desde allá? No, tú estás en la playa, por ejemplo, y tú estás aquí solita y si el hombre no se atreve a decirte, si yo fuera hombre, yo también enamoraría igual. Ay, pero mira, mi amor, qué linda estás hoy. No se dice así. ¿Y cómo te voy a enamorar si no te lo digo? Mira, tú acercas y dices, hola, ¿cómo estás? Yo soy Kinga. ¿Qué haces acá? ¿Estás sola acá? Ah, sí, entonces sí hablan. Sí, pero no dicen, mami, qué chula. Y yo te digo una cosa, cuando uno hace así, siempre me da recuerdos que alguien está llamando al perro. Entonces al principio eso me chocó. Pero en Cuba sí es un poquito más raro, o no lo he visto yo, de que una mujer enamore al hombre. La mujer no le va a decir, ay, tú me gustas. En Polonia tampoco. O quizá hoy en día hay más mujeres, pero yo no me atrevería. ¿Y tú? No, yo no me atrevería a decir. Nosotros somos las princesas que hay que conquistar. Claro, efectivamente. Y en este lugar, como siempre, quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. Además, quería recordarles que acá en YouTube ustedes pueden suscribirse a los miembros donde ustedes reciben los videos premium.
preparé también unas preguntas que ustedes van a conocernos más. Bueno, vamos a ver si es que algo de las preguntas, si alguna de las preguntas que me vas a hacer. ¿Quién de las dos tuvo más el choque cultural al principio? Creo que yo, sin duda alguna. Sí. ¿Quién de las dos se adaptó más rápido a RD? Yo. Sin duda. Yo. ¡Qué malas preguntas! No, porque en esta gano yo y en la otra ganaste tú. ¿Quién de las dos tiene más carácter? Ok, Janet. Tú. Yo. Claro. ¿Por qué? Carácter es como que seria. ¿No es como carismática? ¿No es lo mismo? Para mí carácter es una persona que tiene carácter, es como que seria. Ok, entonces yo no entiendo el español. Si es como yo entiendo, eres tú. Para mí carácter es como una persona más. Si alguien, por ejemplo, viene a ti, tú estás con más carácter. Ok. Y si alguien viene a mí, yo estoy como que más, sí, dime, ¿qué tal? No sé qué. ¿Y ustedes cómo lo entienden? ¿Quién de las dos aguantaría menos una guagua pública llena? ¿Aguantaría menos tú? Yo, sin duda alguna. Yo sí, horas y horas. De lo que yo vi que publicaste antes en Cuba. Ay, sí. No. Ni recordar. Con todas las personas para así. Yo en Polonia montaba mucho los guaguas públicas, pero salen con una frecuencia, entonces salen a veces 10, 15 minutos. Entonces, si la gente ve que no hay espacio, no se meten dentro, sino esperan a la otra. ¿Quién de las dos es más impuntual? Perdiste. Soy yo, definitivamente. ¿Quién de las dos extraña más su país? Me parece que tú. ¿No tú? ¿No extrañas a su país? No. Yo pensé que sí, yo quería decir que mitad. Bueno, a lo mejor mitad y mitad. Yo extraño a la familia. Yo mayormente la familia, quizá la comida, algunas cosas. Yo extraño a la familia. Es que el país como tal no lo extraño porque yo aquí me siento Así mismo como allá, o quizá mejor. mejor, o sea, mucho mejor. Entonces no. Entonces gano yo. ¿Quién de las dos podría vivir en el país de la otra? Yo. Claro que sí. Yo viviría en tu país. Llévame para allá. Yo no estoy segura si yo podía vivir con tantos escases. Hacer filas, horas y horas. Definitivamente no. Janet supuestamente viene a Polonia. Yo sí. ¿Y el pasaporte? ¿Tú me lo das? ¿No hacemos las hermanas? Claro, mis padres te van a adoptar. Que el papá de ella, que me dé el apellido como hija. Entonces así saludamos a mi familia en Polonia. Mamá, papá, Mamá, papá. saludos. Saludos. Daisy, vego, no vego, roco. Bravo, Janet. Ella ya sabe hablar el polaco. Curva. No, porque mi mamá sepa que yo te enseñé esta palabra. Pues noveña, la, mame, kingi. Y que mame está feo. ¿Quién de las dos aguantaría menos sin aire acondicionado? Tú. Porque es que yo ni siquiera pongo el aire acondicionado cuando... Bueno, realmente no tanto por mí, porque si yo durmiera sola... Ay, sí, por el bebé. Pero como el bebé duerme con nosotros, entonces el bebé, cuando pongo el aire, al no estar acostumbrado, se tupe. ¿Quién de las dos extraña más la comida de su país? Tú. Yo, sin duda alguna. Porque la comida de mi país se parece mucho a la República Dominicana y la de República Dominicana está más rica, tiene más variedad. Echo de menos porque es como mi costumbre, los sabores de mi juventud. ¿Quién de las dos chocó más con la forma dominicana de hablar? La forma de dominicana de hablar como tal no tanto, pero sí no la jerga. ¿No entendiste algunas palabras? Pero al principio cuando llegué, como llegué principalmente al Cibao, a veces me hablaban cuando iba en un Uber con jerga y yo casi no entendía. Pero al principio era como, dime, normal, hablamos casi parecido. Incluso hay mucha similitud en la forma de hablar cubano y dominicano, en el oriente. Yo sí, porque el español de la España es otra cosa. Entonces me costó bastante entenderlo. Dímelo el mío, ¿qué es lo que es? ¿Y tú qué? Dime. ¿Quién de las dos cree que ha madurado más viviendo fuera de su país? Yo diría que las dos, Creo que sí. porque aquí he tenido que aprender más cosas, La forma de vida es... la forma de vida es diferente. No sé si en Cuba la gente te conocía en la calle. Y aquí más, en Cuba nadie. Entonces eso es también como la forma de madurar. Hablabas así, no como alguien, podemos hacer una foto, o como hoy vino pila de gente. Sí, pila de gente. ¡Ay, qué! ¿Cómo? Espera, déjame buscar mi cédula. ¡Ay, qué cómica! Las dos. ¿Quién de
de las dos se siente más dividida entre dos mundos? Tú. ¿Y tú no? No. Ok, entonces solamente la familia y ya. Y yo estoy dividida porque, ¿sabes? Completamente diferentes. Tengo muchas costumbres polacos y las costumbres de acá son distintos. Aunque ayer llegamos al acuerdo. Tú dijiste sobre la lechuza, una cosa que existe también en Polonia. Es verdad, porque ella me estaba diciendo que nunca había visto una lechuza y que era muy bonita. Y yo le había dicho que sí, que yo había visto la lechuza porque donde yo vivía en el campo, sí la escuchaba de noche y la veía. Y le conté que allá en Cuba había como una superstición que se escuchaba cuando yo era niña, lo escuchaba mucho, que decían que cuando la lechuza cantaba era porque alguien iba A morir. a morir. Entonces ella me dijo que en Polonia también. Increíble porque yo soy de Cuba. Tantos kilómetros. Muy diferente a Polonia y es el mismo. Tenemos a lo mejor muchas cosas en común o cosas que son muy parecidas. ¿Quién de las dos se cambió más desde que vive en RD? Las dos, tu caso tú, porque antes era más seria, desde que llegaste aquí está más abierta. Y yo en este caso siento que también cambié, ¿Cómo? pero aquí cambié mi forma de pensar, mi forma de actuar. Ya no vivo para sobrevivir, sino que Acá puedes vivir normal, Aquí vivo, no tienes que pensar que mañana no tienes que comer. exactamente. Desde que vivo en República Dominicana ya puedo disfrutar la vida, vivir la vida. Vida bailando, oh, y disfrutando, oh. Entonces podemos decir que República Dominicana nos cambió. Exactamente, a las dos. Nos ha cambiado nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma. De ser. Bueno, primero nos bañamos y Janet todavía está secándose. Me estoy secando después de bañarme en el agua fría del río. Sí. Y ahora por fin llegó la picadera. ¡Ay, miren! Pedimos pechurina con pollo a la plancha. Entonces a comer porque todos ya tenemos hambre. ¡Sí! El agua sacó todo. ¡Oh! Espero que disfrutaste. Me encantó. Disfrutar no, disfrutarísimo. Ay, sí. Gocé no, gocé sí. Gocesísimo. Gocé demasiadísimo, encantadísimo, muchísimo. La pasamos muy bien, la verdad, pasamos el día increíble y con estas vistas tan hermosas. Muy Es un lindo. lugar muy bonito. ¿Volverás acá? Claro, ¿Recomendarías este lugar? 100%, no, 200%. Además es gratis. Claro, lo mejor, es gratis. Chévere. Así que tienen que escribirnos lo que piensan sobre este video. Si les gustó, si vendrían a este lugar y cuáles serían, pues, ¿Cuál choque cultural les chocó más de nosotras. de nosotras? Exactamente. Dale like. Comenta y suscríbete. Hasta el próximo video. Chao. Ah, y el video de Janet, como siempre, en el canal de Janet. Sí. Ella va a mostrar un poquito más de nuestro viaje de esos días. De Barahona, exacto.